¿cómo pueden ustedes definirme lo que es física? Es una ciencia que estudia que estudia la ciencia como la gravedad y El esas cosas. universo, el universo. La Ok, materia, la materia, Sí, Simón. correcto. ¿Qué Estudia más, chicos? los, ¿De qué otra los, forma pueden los, definirlo? los átomos. Átomos. Los átomos, la Depende de qué ciencia, física, ¿no? El movimiento de los Bien. cuerpos, el movimiento, las correcto. cosas que tengan que ver con ingeniería. Ok, el espacio y el tiempo, espacio y tiempo, propiedades de la materia también. Si se fijan, hemos estado viendo mucho propiedades de la materia, espacio y tiempo, cambio o movimiento. Y nos vamos más relacionando a eso, a temperaturas, a calores, y conforme vamos haciendo esa parte, podemos decir que vamos englobando, ¿sí? Entonces, podemos definir que ciencia es que física es una rama de las ciencias que se encarga del estudio de propiedades de la materia, espacio y tiempo, ¿sí? Y conforme vamos avanzando en esto, obviamente los ejercicios pues van cambiando o vamos cambiando un poco de tema. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto de cambiar un poco de tema? Por ejemplo, cuando estamos dentro de calor, pues vemos calor, vemos temperatura, equilibrio térmico, dilatación, pero todo va conforme al calor, ¿sí? Si vamos a ver, por ejemplo, propiedades, pues a lo mejor vemos densidad, temperatura, velocidad, rapidez, bueno, dentro del cambio de movimiento, pero vamos siempre ahí en movimiento. Entonces, a esto me refiero cuando podemos englobar ciertas partes. Para esto, sabemos que física conlleva una parte teórica y una parte práctica, ¿sí? Que estamos tratando de ver, se podría decir que un 50-50, ¿sí? Que podemos ver 50% de teoría y 50% de parte práctica, ¿sí? A lo mejor es un poco menos de teoría, porque realmente yo trato de enfocarme mucho en la práctica. Muchas de las veces me comentan que es mejor que simplemente nos quedemos en la parte teórica, pero yo lo veo de este modo. ¿Para qué quieres saber solo la parte práctica si a la hora de poder hacer algo no lo vas a hacer? O no vas a poder hacerlo, o no vas a saber cuál es el procedimiento. Me interesa más que aprendan la parte práctica que la parte teórica. A lo mejor todo esto de los años, de la historia, es importante, sí, pero en estas cuestiones de física o de matemáticas, de química, la parte práctica es una parte muy importante. Porque si solo sabemos como que los años y la historia y no sabemos cómo hacerlo realmente, pues estamos estancándonos simplemente en lo fácil, se podría decir, y no vamos más allá. Entonces, en esta parte, la parte práctica es donde más dificultad llegamos a tener. ¿Por qué? Porque es donde vemos los ejercicios. Entonces, a partir de esos, chicos, sabemos que tenemos ciertas propiedades, ¿sí? Y que a partir de esas propiedades tenemos ciertas unidades de medida. ¿Qué es una unidad de medida? ¿Cómo pueden definirme lo que es una unidad de medida? ¿Una qué? Una unidad de medida. Pero me estoy buscando y estoy pensando. Sí, claro. Lo que es unidad de medida. Ya me dijeron que para medir algunas cosas, una herramienta para darle una cierta medición, un valor, tal cual como lo dicen. O sea, es una herramienta que yo voy a ocupar para darle un valor exacto a algo, ¿sí? Una cantidad exacta, un valor numérico a algo. Entonces, tenemos diferentes tipos de unidades, como lo decía Fer, ¿sí? Fer me dio cuenta, pero ¿unidad de qué? O sea, de masa, de peso, ¿de qué? Sabemos que tenemos una escala de diferentes unidades, ¿sí? Ahora, dentro de esto, chicos, hay que tomar en cuenta que una unidad ya está establecida, ya es una ley como tal, ¿sí? Yo no puedo llegar y decir, no, de ahora en adelante, chicos, ustedes me van a poner que un metro son 50 centímetros, cuando ya sabemos que son 100 centímetros. Es algo que ya está establecido, algo que ya se practicó, algo que ya se demostró y que así tiene que ser, ¿sí? Cuando una unidad ya está establecida, ya no hay algo que lo pueda cambiar.
siempre tiene que ser de esa manera porque así está establecido. Entonces, una unidad de medida son ya algo que se estuvo estudiando y que ya se estableció. Y tenemos diferentes unidades de medida, como lo decía Fer. Tenemos unidades para masa, para longitud, para temperatura, para calor, para presiones, etcétera. Entonces, dentro de esas unidades tenemos como que ciertos submúltiplos, se podría decir, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto, díganme unidades de longitud, ¿cuáles son los ejemplos que me podrían dar? Metros, centímetros, milímetros, Centímetros, kilómetros, pulgadas. milla, ¿Correcto? hectómetro, Ajá. decámetro, Lo está nanómetro, viendo, maestra. etc. Y ya. Ok, kilómetros, metros, centímetros, milímetros, decámetros, yardas, millas, todos son unidades de longitud. Si yo les digo que me digan unidades de tiempo, Horas, horas, minutos, segundos, minutos, segundos, microsegundos. ok, Nanosegundos, sí, te gané. días, años, meses también se consideran en tiempo. Ok, si yo les digo, por ejemplo, Lustros. lustros, si yo les comento, por ejemplo, de calor, que fue lo último que estuvimos viendo. Celsius, Fahrenheit, ranking. Ahí le iba a decir fuego. Ok, fuegos y Celsius, están mal los dos, esos no son de calor. Ah, ¿no? No. Calorías, kilocalorías. Correcto, calorías, kilocalorías, joules, Rayos. BTU, ¿sí? Los de Fuego, dijo Celsius, fuego. Rankine son temperaturas, y temperatura y calor son dos cosas diferentes, ¿sí? Todavía no se han apellado, ¿no? Que sabían todo y que no querían dar repaso. No, maestra, si Fer dijo que fuego, imagínense cómo estamos. Vamos a ver calor y sé que vamos a ver temperatura. Entonces, son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? El calor es una energía, el movimiento hacia otro objeto o hacia otra parte del mismo objeto, y la temperatura es cómo se mide ese cambio. Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes. Pero si se fijan, dentro de esto, chicos, tenemos diferentes tipos de unidades y submúltiplos dentro de esas unidades. Ahora, hay que respetar esa parte. Yo no puedo pasar de una unidad a otra unidad. Yo no puedo pasar de kilómetros a horas. Yo no puedo pasar de calorías a metros. Yo no puedo pasar, no sé, de días a centímetros, porque no son equivalentes. No hay una equivalencia dentro de ello. No hay una forma de cómo cambiar de una parte hacia otra, porque las unidades no corresponden a lo mismo, ¿sí? A lo mejor unas van a ser de masa y otras de tiempo, a lo mejor unas son de calor y otras de, no sé, de masa, de longitud. Entonces yo no puedo cambiar dentro de las mismas unidades, sí, pero convertir hacia otras unidades, ahí ya no se puede hacer. Bien, tenemos también lo que son equivalencias. ¿Qué entienden por equivalencia? ¿O cómo me pueden definir lo que es una equivalencia? Son iguales, ¿no? Están Que son libradas, iguales, ¿sí? acá y acá. Podemos definir Sí. que son iguales, más o menos. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Aparte de que tienen que ser similares, que tiene que haber un balance, que tienen que haber una equivalencia o un equilibrio como tal. ¿Cómo decirlo? Que un metro y 100 centímetros es lo mismo. Decir que un minuto es igual a 60 segundos es lo mismo. Que 3600 segundos es una hora es lo mismo. Eso es lo que yo marco como una equivalencia. Que estoy hablando de a lo mejor dos unidades diferentes dentro de la misma escala de unidades y que me dan el mismo resultado, ¿sí? Si yo les digo, hagan esto en un minuto, y si les digo, hagan esto en 60 segundos, es lo mismo, les estoy dando el mismo tiempo, ¿sí? Entonces, más o menos así es como tenemos una equivalencia. Igual, para las equivalencias ya es una ley establecida, chicos. Yo no puedo llegar y cambiarlo, ¿sí? Que por ahí luego sí llegan y lo cambian y me dicen que una hora son 60 segundos, pero bueno, eso ya son errores. No se puede hacer eso. Yo no puedo llegar y cambiarlo, ¿sí?
ya es algo que está establecido, ya es algo en lo que se trabajó y es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Bien, por ahí yo regularmente, chicos, dentro de equivalencias no me meto mucho. ¿Cuáles eran conversiones Sí, de primer facilitas. grado? Las que de son un fáciles. dígito. El de un digitín, un dígito. El de un dígito. Claro. La de un dígito. O sea, no un dígito, sino que nomás decía 4 No. horas a minutos, no decía que metros por segundo, entre Una segundos a... unidad, correcto. Ándale. Eso. Sí. Ajá, la de una unidad. Un dígito sería del 1 al 9, ¿sí? Bueno, del 0 al 9. Un solo dígito, ¿sí? Eso sería dígitos. Entonces, de una sola unidad, ¿correcto? Si yo voy a pasar de metros a centímetros, de kilómetros a, no sé, a metros, etcétera. Ahí yo estoy hablando de un solo dígito. Y tal cual como lo decían, son las más sencillas.